espacio que quedaba y nada, la idea de las plantas. Un poco esa es mi temática, el paisaje de Junín, el lugar que habito. Y bueno, en la pandemia el paisaje fue negado de alguna manera, no podíamos salir. Y surge pensar el paisaje desde adentro. Y aparece la idea de trabajar el autorretrato como un paisaje también. Y empecé a trabajar la obra en relación con ese paisaje. Casi todos estos autorretratos tienen una obra díptica, es decir, está compuesta por otra obra donde hay paisaje exterior. Y bueno, y en ese momento también atravesado por los dispositivos de comunicación, como el teléfono, me empecé como a registrar en estado de selfie, incorporé la palabra me encanta. Claro. Y bueno, era como una vaca que, no sé si alguna vez te situaste frente a una vaca que te mira. Sí. Que bueno, sucede algo muy especial. Muy especial, la verdad que sí. Y bueno, me sentí así en esa situación, no me sentí una vaca, pero había algo de la mirada. Reflejándote en el teléfono. Reflejándome en el teléfono. Y como eso... que esta serie va variando, ¿no? Salí un poco de la pandemia y hoy va por otros carriles el autorretrato, pero bueno, surge en esa situación de paisaje pandémico. Ah, estos van así. Esos van ahí y también, me encanta el contraste de colores que tiene, impresionante. Una idea de sostener como el vacío particular de ese tiempo. Y te hago una consulta ya que nombraste el tema de las redes sociales y todo lo referente con eso, ¿no? ¿Cómo te involucras con las redes sociales? ¿Es algo importante hoy en día para vos para poder comunicar o no te transfiere? Sí, yo las redes sociales las uso nada más que para hacer circular mi obra. O sea, no pongo situaciones de mi vida privada. Si uno ve mi Instagram, por ejemplo, que es la red social que uso, es todo el proceso de mi obra. Y lo publico porque, bueno, me parece que también está bueno un lugar de circulación donde no es un museo. Me gusta, me parece que dentro de lo que es la práctica artística, el proceso es lo más importante, ¿no? Más allá de la imagen final o de la imagen resultante, es una idea bastante random, ¿no? Siempre el paisaje, que es un poco lo que habito en este espacio, viviendo camino a la laguna, el paisaje es muy importante. No, aparte el lugar como que te inspira también un poco a eso, ¿no? Como que todas las obras tienen un relato, ¿o no? Sí. Yo creo que sí, que la obra es la construcción de un relato. Muchas veces puede estar más hermético para el público, pero lo que nos motiva, si no, sería solamente un placer por el hacer mismo. Claro. Y que está bien, yo no digo que esté mal ese placer, pero yo reflexiono cuando hago la obra. Es una reflexión acerca de lo que estoy viviendo, del presente, de lo que traemos, de la historicidad, de la memoria, de la infancia, del deseo, ¿no? Creo que cada muestra es como cerrar un ciclo. Bueno, acá Guille me está mostrando un poco su obra que la realizó en el Río Salado, que es Crónicas del Agua. No sé si se enfoca acá. ¿Sí? Bueno, ahí va. Y me quería contar un poco de qué va la obra y yo le quería preguntar cuál es su relación con el Río Salado, que obviamente están en todas las muestras, ¿no? La relación con el río surge a partir de la inundación que tuvo Junín hace unos años, 2015 fue, 2016 por ahí, donde se corta la Picasa y el río desborda. Recuerdo eso. En esa situación de desborde me empecé a preguntar empecé como a definir ese desborde. Los desbordes, dice acá, no figuran en los mapas. No figuran en los mapas. Creo que es una situación muy dinámica de ese cuerpo, ¿no? Donde, bueno, se sale de sus límites, vuelve, deja marcas. Me parecía que era una idea poética
muy Claro, interesante porque- para trabajarlo. Y bueno, empecé a hacer acciones sobre el río. Ir directamente al río, que queda cada 300 metros. Sí. El río es como que pasa por el fondo de mi casa de alguna manera. Y empecé a hacer registros, a hacer caminatas, a tomar fotos, a hacer videos. Y empecé a trabajar con el fuego. ¿Tiene algo de espiritual esto? No, no tiene algo de espiritual, tiene algo de político, si se quiere, porque en esta idea de pensar por qué se inundaban, por qué había Claro. inundaciones, qué pasaba con el cambio climático, Con el cambio climático. qué pasaba con los desmontes, qué pasaba con el monocultivo de la soja, qué pasaba con el uso que hacemos con nuestro paisaje. Y que de alguna manera la naturaleza se expresa en ese sentido. Entonces empecé a trabajar el fuego como una acción bastante fuerte, donde de alguna manera yo empecé a quemar la institución, empecé a quemar ese hogar, ¿no?, que destruimos y, Claro. y empecé a hacer este tipo de acciones que son fotográficas y de video, y a poner determinadas reflexiones que iban surgiendo de esta observación con el paisaje. Claro, por ejemplo, esto acá sí, dice: eso me gustaría como- hacer del desborde un territorio de experiencias, un tejido, un continente. Los desbordes son, las marcas del malestar de los cuerpos. Empiezo a hablar del cuerpo también porque yo me pongo el cuerpo en la obra. Claro. O sea, empecé a pensarme también como paisaje. Entrar al paisaje con el cuerpo. Creo que el paisaje es la introducción del cuerpo que observa o que habita, ¿no? Empezaron como reflexiones que uno los ve después. Claro, ¿no? porque la naturaleza está tan relacionada con nosotros, porque nosotros obviamente que vivimos y necesitamos la naturaleza para todo, y cómo el ser humano no la cuida, como también no cuidamos nuestros cuerpos a veces. Sí, ¿no? el ser humano y las políticas públicas. ¿No? ¿Qué hacemos con las políticas públicas sobre el territorio, sobre nuestro paisaje, sobre los modos de producir también la tierra, el agronegocio? Bueno, hay como un montón de factores que no miramos demasiado, que naturalizamos y quizás estamos haciendo daño. Es eso un poco. Esta es una réplica ¿cómo se llama esto? El que está en... ¿El obelisco? No. Es el Fortín. Ah, el Fortín, no lo conozco. El Fortín de Tiburcio. Sí. Es una réplica, por supuesto que no a escala. Y bueno, acá yo me preguntaba, ¿no? Este elemento era un dispositivo de vigilancia sobre los malones. Era como la cámara de hoy, ¿no? Donde se vigilaba, Claro. el avance del malón. Entonces yo digo que en estas aguas del Salado corre la sangre del malón. Y bueno, uno va investigando un proyecto de investigación poética, tiene que ver con este tipo de reflexiones, ¿no? Con un extrañamiento que uno hace desde el arte para volver a mirar lo que ya sabemos quizás. Esta obra tiene que ver con la mortandad de peces que la laguna tuvo hace muy poco tiempo, Sí. que fue cuando empezó a bajar, donde En el agua. poco agua y Sí. empiezan como a morir. Pero no solamente dicen los investigadores, y se están haciendo estudios de esos, que es también la gran cantidad de agrotóxicos y pesticidas que tiene el agua. Sí. Y acá se relaciona nuevamente con un tema que yo vengo trabajando sobre el medio ambiente, ¿no? Y bueno, y empiezo a incorporar la lluvia, la lluvia tóxica de alguna manera sobre los peces, Claro. que no vomitan sangre sino veneno. Un poco esa era la idea, desde la metáfora, desde lo poético, ¿no? Que uno va Y que un poco rescatando. es real. Un poco bastante real, ¿no? Bueno, y de esta también tengo una serie que vengo desarrollando. Por ahí pinto, por ahí hago textil, por ahí hago acciones. Y si quieren les muestro una que acá tenemos que cortar, pero porque esta se despliega. Sí. También es textil. Ah, los pájaros. Aparece la idea del sembrador,
¿no? Se rompe el la sem- tierra, el cielo, el río, la lluvia, los árboles dejan de nacer, la muerte es el alimento, enferma y silenciosa. Se traga su estómago, un tejido líquido se derrama y se cultiva en los órganos duros. Ujú, en la muerte. Impresionante. Bueno, nada, los pájaros cayendo también Claro. en esa situación de vomitar sangre, pero bueno, lo mismo que está sembrando el sembrador, cae como lluvia y allá en el piso se ven todos los Pajaritos los muertos. pajaritos muertos. Impresionante. Las guardo. Y para inspirarte, el atelier, ¿necesitas silencio? ¿Te gusta utilizar la música? ¿Cómo te inspirás para crear? ¿Cómo el entorno influye en esta inspiración, no? Ujú. Sí, yo no sé si es inspirar, pero sí, hay Claro, nosotros un todo ritual. relacionamos con la inspiración. Sí, hay un ritual que Sí. uno se va generando y sí tiene que ver con ese silencio, donde uno entra en comunión y en diálogo con la obra, porque justamente lo que yo te decía es que uno no utiliza la palabra, sino que la misma materialidad es la que te va dando elementos en ese decir. Entonces, una pincelada puede generar una sensación, Claro. una textura, una línea. Como que cada elemento te va abriendo un panorama y un mundo. Sí, nunca sé muy bien qué es lo que voy a hacer y dejo que en el proceso sea una deriva, Claro. ¿no? Como el río que genera esos Que movimientos, fluye. que fluye, que va. Claro. Que va y que finalmente si es genuino ese trabajo, muchas veces no, porque muchas veces caemos en repeticiones o en ¿Y qué te pasa certezas. con eso cuando decís, Y me aburro, y me enoja, y me frustro. Por eso, bueno, una manera es ponerla en crisis. Rompo la obra, o la desarmo, o la tapo, o la vuelvo a ¿y no te molesta construir. romperla, decir, Romperla en el sentido de que, bueno, la tapo toda, y la o la volvés a recorto. arrancar? La recorto si es tela, y por ahí de ese recorte surge otra obra. Por ejemplo, ahí me acerco yo si querés. Esta era una obra fallida, sí, donde bueno, era una tela como aquellas, sí, donde no le encontré la vuelta y surgieron estos paquetitos de raíces, que bueno, que la planta de la soja y las semillas nuevamente va escondiendo o contienen esas raíces. Bueno, es una obra más grande, ¿no? Acá hay dos, pero son todas piezas que surgen justamente de una frustración capaz, o de una pieza fallida. Uno si bien se enoja, qué sé yo, pero me parece que el error siempre es potencia en el sentido de que te da la posibilidad de ir por otro lugar. Entonces, cuando sucede eso, hay un tiempo de enojo, pero surge otra cosa. Y porque además, qué sé yo lo puedo hacer como disfrute también. claro. Y me gustaría hablar de esta, que estás comiendo un pájaro. Sí, La libertad esa es otra cosa. es el último autorretrato. Sí, Que bueno, que alude específicamente a la palabra libertad. qué tema la libertad. La libertad que hoy está, la palabra libertad, ¿no? Sí. Está como bastante devastada. Sí. En nombre de la libertad se están haciendo cosas que no me parecen que estén bien, y creo que un artista tiene que tener un posicionamiento acerca de lo que vive, y bueno, es eso, ¿no? Esta libertad que se cae y que la tenemos que comer, porque no queda otra cosa que... Es muy fresquita la obra, la estoy pensando, pero Todavía sí no. sé que es una situación del presente, casi de una mirada política. Por eso me parecía importante poner la palabra. Claro. Bueno, creo que nos damos cuenta de qué estamos hablando, ¿no?